De hecho, un dato curioso es que el neutro como tal no existe, es un punto ficticio que se crea en la generación de energía eléctrica, porque en realidad el punto de referencia para un nivel de tensión superior siempre va a ser la Tierra. Hoy en Universo Eléctrico vamos a responder una selección dentro de las cientos de preguntas que hemos recibido a través de las redes sociales. ¿Para qué país es aplicable el curso de electricidad que se dicta en este canal? En la actualidad ya casi no existen países en los que trabajen fuera de la normativa, ya sea en el ámbito de la ingeniería, en el ámbito de la medicina y ni hablar en el ámbito legal. Por eso siempre recomiendo de manera profesional y personal que contrasten la información que reciben. En este canal todo el curso de electricidad residencial que se dicta está bajo la normativa AEA 90.364 sección 7, que básicamente dicta toda la normativa para lo que es ejecución en obras residenciales. Este comité nacional conformado por la AEA más las normas IRAM hacen parte de otro comité a nivel internacional que es denominado o conocido como la IEC, Comisión Electrotécnica Internacional. Por lo tanto, la AEA se rige a través de una normativa internacional, es decir, que básicamente es aplicable, bajo algunas salvedades, para cualquier otro país donde se esté trabajando. ¿Y por qué digo con salvedades? Porque hay países en los que pueden llegar a variar algunas cuestiones que tienen que ver con una normativa de seguridad o de funcionalidad. Pero recordemos que cada una de las normativas nacionales es regulado a través de un estándar internacional. ¿Qué es la intensidad? ¿Es corriente? ¿El voltaje es amperaje? ¿Y qué es la resistencia? Lo que está tratando de mencionar acá es las variables o parámetros eléctricos, o como me gusta mencionarlo a mí, el glosario eléctrico. Cuando vamos a manejar un área muy específica como es la ingeniería, la medicina, la neumática o cualquier área que se les ocurra, es fundamental que comencemos a hablar con propiedad. En este caso, la intensidad de corriente es la cantidad de corriente que circula a través de un conductor. Y es fundamental que la podamos medir. Para eso la unidad de medida de la corriente es el amper, o también podemos expresarla en kiloamper o en microamper dependiendo de la unidad de trabajo que estemos realizando. Por otro lado, el voltaje, o más propiamente dicho el nivel de tensión, es medido en voltios o en kilovoltios o microvoltios dependiendo nuevamente del sistema que estemos empleando. Por otra parte, la resistencia es la medida de oposición o el nivel de oposición que tiene un material al paso de la corriente. La resistencia nos va a hacer saber qué cantidad de corriente puede circular o no circular a través de distinto material según su composición o según sus propiedades eléctricas. ¿Es conveniente aprender y saber la ley de Ohm? Ley de Ohm, señores, diría un profesor mío en la secundaria. Es imprescindible que dominemos, tenemos que dominar a esta ley porque es la ley madre que rige a todo lo que es la electricidad o la electrotecnia en su estudio en general. De esta ley se desprenden no solamente los conceptos básicos y fundamentales de la electricidad, sino el resto de las fórmulas que podamos llegar a utilizar dentro de ella. Y fíjense que la ley de Ohm tiene total relación con lo que acabamos de ver en la pregunta anterior respecto a los parámetros eléctricos. El nivel de tensión de un sistema cualquiera es directamente proporcional al valor de la corriente multiplicado por la resistencia del material. A medida que uno va avanzando en el nivel de complejidad del estudio eléctrico, las variables van cambiando de valor, pero siempre se rigen a través de la ley madre, que es la ley de Ohm. ¿Es fundamental aprender matemáticas para saber electricidad? A ver, es fundamental aprender cualquier cosa que nos sea útil a nosotros, pero para la vida en general. Cualquier cosa que nosotros creamos o pensemos que nos va a ser útil en algún momento en la vida, el aprender, como dicen, no ocupa lugar. Entonces yo creo que las matemáticas es fundamental no solamente para el área eléctrica, sino para la vida en general. Desde que vamos al mercado a realizar una compra o simplemente interactuamos con alguien, la matemática siempre está presente. Sin ir más lejos, si hacemos referencia al punto anterior en donde analizábamos la ley de Ohm, la ley de Ohm es una relación directa, como dijimos, es un producto, una multiplicación entre dos factores. Entonces, fíjense en algo tan simple como intervienen las matemáticas, si no nos va a ser útil.
¿La energía que entra a un electrodoméstico vuelve a salir? Lo que ingresa a un electrodoméstico es la corriente y es la misma corriente la que va a salir de ese electrodoméstico. Sin embargo, la pregunta es interesante porque lo que sucede allí al ingresar la corriente y al salir, en ese electrodoméstico se está produciendo un cambio de energía. Es decir, va a ingresar una energía en forma eléctrica y el electrodoméstico, vamos a tomar como ejemplo un refrigerador, va a tomar esta energía eléctrica y la va a transformar en energía mecánica para poder mover un pistón y de esa manera entregarnos a nosotros una energía frigorífica. Por ende, lo que ingresa a un electrodoméstico y vuelve a salir es la corriente eléctrica. Sin embargo, existe una transformación de la energía. Parte de esa energía es aprovechada en forma de trabajo útil y parte de esa energía es perdida al ambiente, ya sea en forma de calor o enrosamiento, dependiendo del electrodoméstico o incluso del sistema que estemos analizando. ¿Qué es un potencial? ¿Y qué sería la diferencia de potencial? A ver, por intuición sabemos que el potencial es algo que está elevado, es algo que tiene mayor capacidad, por decirlo de alguna forma, y la diferencia de potencial está asociado justamente a eso, a tener un potencial o tener algo de referencia en donde existe una diferencia entre esos dos puntos que me determina a mí que este punto tiene mayor capacidad que este otro. Dentro de la electricidad, a la diferencia de potencial se lo conoce como nivel de tensión, por eso siempre asociamos el nivel de tensión a una diferencia entre dos puntos. Generalmente se toma como referencia la Tierra y de allí se asocia al neutro y a la fase si estamos hablando en lo que es corriente alterna. De hecho, un dato curioso es que el neutro como tal no existe, es un punto ficticio que se crea en la generación de energía eléctrica, porque en realidad el punto de referencia para un nivel de tensión superior siempre va a ser la Tierra. En los generadores de energía lo que se hace es referir a tierra siempre los potenciales. De esa manera siempre vamos a tener un cero o una referencia neutra para después poder, digamos, tener distintos niveles de tensión. Es como si el suelo fuese el nivel 0 en metros y la cima de una escalera se encontrara a 20-30 metros. Entonces ahí existe una diferencia de altura y a mayor altura mayor peligro, mayor riesgo. De igual manera ocurre con las tensiones, el 0 como referencia y de ahí vamos escalando 220, 380, 13.200, 132.000 voltios. Cuanto mayor es la distancia de la diferencia de potencial, mayor es el peligro en cuanto a lo que es contactos directos o indirectos. ¿Qué es la sección? Si nosotros vemos un hilo conductor de frente y le hacemos un corte en forma transversal y tomamos la cara de ese corte y lo vemos de frente, esa es la sección transversal del conductor, es un círculo y el área, lo que se conoce en matemática como el área de un círculo, es lo que en nuestro caso es la sección de un conductor en la parte eléctrica. Esa sección de conductor está expresada en milímetros cuadrados y es básicamente la capacidad que tiene de conducir mayor o menor nivel de corriente. De pronto tenemos materiales de distintas secciones que pueden transportar la misma cantidad de corriente o materiales de igual sección que pueden transportar la misma o distinta cantidad de corriente según las propiedades eléctricas que cada uno de ellos presenten. Dependiendo de la medida de los conductores, ¿puede influir en el ahorro de energía? En lo que es ahorro de energía, un conductor va a significar un ahorro o no si estamos considerando lo que es la energía reactiva. La energía E cuadrado R o la energía disipada por efecto Joule, que es la energía que se pierde por calentamiento del conductor, porque por el simple hecho de que están pasando los electrones, es algo inevitable. Esa energía, digamos, no hay forma de evitarla porque es una energía que va a ser utilizada para realizar un trabajo útil, aprovechable. Entonces, esa energía prácticamente no se la puede disociar de lo que es las pérdidas. Pero sí, a un conductor
va a ser mucho más eficiente si fue correctamente seleccionado para lo que es el uso de lo que es la energía reactiva. En este caso, la energía reactiva es la utilizada para generar los campos magnéticos de los motores. Entonces, de pronto, en una industria donde tenemos una X cantidad de motores y ese conductor no fue bien calculado o no se compensó esa energía reactiva, que es una energía de pérdida, claramente ese conductor va a presentar una pérdida mayor y eso va a influir en el costo o en el no ahorro de la facturación de energía debido a las pérdidas por energía reactiva. Para poder compensar esta energía reactiva o estas pérdidas por energía reactiva, lo que se hace es añadir capacitores o condensadores que justamente compensen a esa energía reactiva. Es como si la energía reactiva fuese hacia abajo y el condensador fuese hacia arriba, entonces llega un punto en que se estabiliza y la pérdida prácticamente es solamente por el paso de los electrones que van a ser utilizados como energía activa o trabajo útil.